All of our lives have been blessed Todas nuestras vidas han sido bendecidas a través del gran servicio que la hermana Jack y sus consejeras han hecho. Creo que yo y ustedes sentimos lo mismo y estamos agradecidos por esto. Los fieles discípulos que seguían al Salvador oían los principios del Evangelio que Él les enseñaba por medio de los gráficos relatos que se conocen como las parábolas. Tras haber oído muchas parábolas acercándose a los discípulos, les dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? El Salvador respondió: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Un intérprete de la ley resolvió desafiar al Salvador en un punto de doctrina, con la intención de tenderle una trampa a Jesús. Le preguntó: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le respondió con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? La respuesta del abogado, la cual recitó de la ley, fue perfecta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Reconociendo Jesús la respuesta, le dijo: haz esto y vivirás. Al no haber conseguido confundir al maestro, el abogado se desconcertó y, queriendo justificarse, hizo aún otra pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Debemos estar agradecidos por la segunda pregunta del abogado, puesto que dio origen a una de las parábolas más significativas del Salvador. ¿Recordaron ustedes el escenario? Un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Desde que íbamos a la primaria hemos escuchado sobre este hombre. Reflexionamos sobre el sacerdote y el levita y su falta de disposición para prestar ayuda, y nos decimos: sin duda yo me hubiera detenido para atenderlo, sin duda yo no hubiera mirado hacia el otro lado. La parábola continúa: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia. Al profeta Moroni se le concedió una visión de nuestra época. El registro del libro de Mormón dice: porque aquí amáis el dinero y vuestros bienes y vuestros costosos vestidos, más de lo que amáis a los pobres y los necesitados, los enfermos y los afligidos. ¿Por qué os adornáis con lo que no tiene vida, y sin embargo permitís que el hambriento y el necesitado y el desnudo y el enfermo y el afligido pasen a vuestro lado sin hacerles caso? Moroni se sintió angustiado por lo que vio. ¿Nos angustiamos nosotros lo suficiente para dejar a un lado nuestro amor por los bienes y escuchar el llanto del hambriento, del necesitado, del desnudo y del enfermo? Podemos decir: yo habría actuado tal como lo hizo el samaritano si hubiera visto a alguien que necesitaba ayuda. La parábola continúa: y acercándose el samaritano, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al concluir la parábola, el Salvador le preguntó al abogado: ¿quién pues de estos tres fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él identificó de inmediato al que había mostrado misericordia, el bondadoso y solícito viajero de Samaria. Entonces Jesús amonestó al abogado: ve y haz tú lo mismo. ¿Me permiten hablarles de algunos de los muchos samaritanos que están echando aceite y vino para aliviar la difícil situación de los necesitados en el mundo? En marzo de 1996, un grupo de voluntarios, integrado por un radiólogo, 2 técnicos y un ingeniero biomédico, instalaron una máquina para hacer mamografías y una para revelar películas en un hospital de Polonia. El equipo lo compró la iglesia con fondos donados generosamente para la asistencia humanitaria. Médicos y técnicos de hospitales del área fueron a recibir capacitación para utilizar las máquinas. Al percatarse los beneficios de estas máquinas, el gobierno de Polonia ya ha comprado 45 más. Al destacar anormalidades con tiempo, se salvarán muchas vidas y se evitará mucho sufrimiento. Camboya ha sufrido por la guerra desde hace casi 30 años. Miles de personas han perecido y los sobrevivientes han experimentado sufrimiento, miseria y privaciones. En 1994, después de una donación de comida de emergencia por parte de la iglesia, se hizo una oferta de asistencia a los camboyanos para ayudarles a ser más autosuficientes en la producción y en el procesamiento básico de comida.
Varios matrimonios de expertos voluntarios han establecido una pequeña planta de envasados y una fábrica de alimentos avícola. Se han elaborado cursos técnicos que han impartido a muchas personas. Una nueva era de agricultura está surgiendo por medio de esfuerzos desinteresados de muchos samaritanos de la actualidad. Muchos van y hacen lo mismo con regularidad cuando envían un excedente de ropa a Industrias Deseret. En 1996 se clasificaron y distribuyeron casi 4.000 toneladas de ropa entre los más necesitados. Gran parte de la ropa se ha enviado a poblaciones pobres de Rusia, abrigos y guantes para proporcionar protección de las heladas temperaturas del lugar. Un oficial ruso escribió: "Le damos gracias a Dios y a cada uno de ustedes por la gran ayuda que le han brindado a nuestra gente". El profeta Alma, al describir su época, dijo: "Y de conformidad con lo que tenían, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres y a los necesitados y a los enfermos y afligidos. Aun cuando prosperaron, no desatendían a ninguno que estuviese desnudo o estuviese hambriento o sediento. Eran generosos con todos, pertenecieran o no a la iglesia, sin hacer distinción de personas si estaban necesitadas". El buen samaritano es contagioso. El proveer a la manera del Señor hace humilde al rico, exalta al pobre y santifica a unos a otros. El donante ayuda al necesitado al compartir con el que lo ha recibido. El receptor acepta la ofrenda con gratitud. Al elevarse el que recibe para alcanzar todo su potencial, está entonces en condiciones de tender una mano para ayudar a otros. El buen samaritano comienza en el hogar cuando los padres enseñan a sus hijos por medio del ejemplo y del precepto. Los actos de ayuda, de bondad y atención entre los miembros de la familia fortalecen el deseo de ir y hacer lo mismo. Al este de Utah, en la cuenca de Uinta, hay varias comunidades pequeñas. Uno de estos en estos pequeños pueblos hay un joven llamado Jededías. Está muy interesado en deportes. Está muy excitado porque pronto va a recibir el sacerdocio arónico. El cuerpo de Jededías no le permite hacer muchas de las cosas que le gustaría hacer. La fibrosis cística que tiene en unos pulmones le hace difícil respirar. Amanda, la hermana mayor de Jerry, es una encantadora joven de 16 años que manifiesta su amor de muchas formas. Ella es la conexión del joven en la escuela, lo conforta en momentos difíciles y se asegura que todas las tareas sean traídas a sus casas todos los días. Una vecina dijo que Amanda es una verdadera heroína en su familia, entiende la importancia del ve y haz tú lo mismo. Jededías va a Salt Lake City solo para ir al hospital y por una razón muy especial. Espera ilusionado la conferencia general de octubre. Es tradición familiar que el abuelo lleve a sus nietos a Salt Lake City a la primera conferencia general, después de que hayan cumplido los 12 años. Jededías no ve la hora que llegue esta fecha, al igual que el abuelo. Hace poco, una dulce hermana de 93 años se unió a su compañero eterno al otro lado del velo. Fueron bendecidos con 4 leales hijos. Compartieron su talento musical en miles de ocasiones. Muchas personas entristecidas cobraron ánimo en tiempos de aflicción al escuchar que esos buenos samaritanos unir sus voces en cantos de esperanza y aliento. Innumerables niños sentirán el amor del Salvador al cantar las canciones de la primaria que ella compuso. A medida que su salud mermaba, sus amorosos hijos invirtieron mucho tiempo, energías y cariño en satisfacer las necesidades de ella. Una fiel hija se dedicó al cuidado de su madre. Ellos continuaron yendo y haciendo lo mismo. En un valle enclavado en las montañas, una pequeña comunidad, se encuentra un monasterio con un número decreciente de monjes que están envejeciendo. Una presidenta de Sociedad de Socorro destaca que tiene muchas otras responsabilidades de servicio caritativo, verifica con regularidad el bienestar de los monjes. Ella es la primera en llevarles golosinas cuando eso es permisible. Se preocupa por el bienestar de ellos tal como lo hace con los miembros de su estaca. Los obispos regularmente piden trabajo voluntario para cultivar y procesar mercancías a fin de establecer almacenes del obispo. El año pasado se donaron alrededor de 270.000 días de trabajo destinados a preparar las mercancías para que las utilicen los obispos. Muchos guardan con cariño los recuerdos de sus días de servicio voluntario en las obras de producción de bienestar. Todavía me parece oír el llanto angustiado del gerente de una granja al observar el daño causado en varios hectáreas de remolacha azucarera por motivo de que confundimos las plantitas recién brotadas
con malas hierbas. El resultado que recibimos por el servicio prestado ese día fue una severa reprimenda. El presidente Monson dijo: tenemos la responsabilidad de dar ayuda como también esperanza a los hambrientos, destituidos y oprimidos de este país y del extranjero. Imaginen un pequeño apartamento en una sola habitación, que está un poco sucia y desordenada. La familia no ha asistido a la iglesia desde hace años. Al analizar el Comité de Bienestar de Barrio las necesidades de esta familia, reinó un sentimiento de desánimo. Los obispos a través de los años habían ayudado a la familia. Durante la conversación surgió una nueva idea. Tal vez el comité utilizaba los recursos del almacén del obispo, los talentos y los conocimientos prácticos de los miembros del barrio. Aún esa difícil situación podría resolverse. El comité se concentró en las posibilidades futuras, así como también en las necesidades inmediatas. A medida que las posibilidades se iban convirtiendo en realidad, la esperanza y el optimismo reemplazaron el pesimismo y la depresión. Llena de esperanza, la familia se comprometió a mejorar su situación. El comité se puso manos a la obra. Un peluquero les cortó el cabello a todos. Un dentista ofreció su servicio gratuito y por primera vez en años la madre no tuvo vergüenza de sonreír. Un nuevo par de anteojos hizo que esa madre pudiera leerles otra vez a sus hijos. Un especialista en finanzas ayudó a la familia a hacer un presupuesto. El niño de 3 años recibió una terapia física que tanto necesitaba. Lentamente la familia comenzó a creer que su vida podría ser diferente. El apartamento que una vez estuvo sucio y desorganizado comenzó a mostrar señales de orden y limpieza. Se pusieron cortinas en las ventanas. Un año más tarde, esta familia envió invitaciones para una recepción en su casa de 3 dormitorios. Una familia herida fue encontrada al costado del camino. Una familia que sufría tanto como el viajero de Jerusalén en los días de Jesús. El ruego de la familia fue escuchado y sus heridas fueron vendadas. Los buenos samaritanos actuales siguieron la admonición divina de ve y haz tú lo mismo. La vida espiritual de esta familia fue igualmente rescatada. En la actualidad, la familia se activa en la iglesia y se está preparando para recibir las bendiciones del templo. Los obispos sostenían las ofrendas de ayuno para cubrir las necesidades que no se satisfacen con lo que proporciona el almacén. El presidente Hinckley sugirió que pensáramos lo que sucedería si se observara el principio del ayuno y las ofrendas en todo el mundo. El hambriento tendría comida, el desnudo ropas, los vagabundos un hogar. El dador no sufriría, sino que sería bendecido por esa ínfima abstinencia. Un nuevo nivel de preocupación y de generosidad nacería en el corazón de todos. El contribuir a aliviar el sufrimiento es cultivar un carácter similar al de Cristo. Se nos ha exhortado, tal como a quienes escuchaban a los pies del Salvador hace 2000 años, a ir y hacer lo mismo. El profeta José Smith enseñó que es nuestra responsabilidad de alimentar al hambriento, vestir al desnudo, proveer para la viuda, secar las lágrimas del huérfano y consolar al afligido, sean estos miembros de la iglesia o de cualquier otra o de ninguna, o donde quiera que se encuentren. Que seamos generosos con nuestro tiempo y dadivosos al dar nuestros donativos para el cuidado de los que sufren. Que nos comprometamos a ser buenos samaritanos y a tener siempre presente la necesidad de ir y hacer lo mismo. Lo ruego en el santo nombre de Jesucristo. Amén.